En la NBA, la mayoría de las veces que dos jugadores tienen un pique, la cosa no suele llegar a nada. Quizás un poco de palabrería por aquí y por allá, algún comentario jocoso de vez en cuando, una indirecta sutil o simplemente una dosis extra de motivación para su próximo enfrentamiento. Solo en contadas ocasiones, esos piques se convierten en algo más grande, en verdaderas rivalidades con consecuencias muy reales. Pero por lo general, el respeto es mutuo y la tensión entre los jugadores se queda dentro de los límites de una buena y admirable competencia. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Y si todo se saliera tanto de control que llegara a alterar la propia historia de la NBA? Cuando dos jugadores se desprecian a tal punto que la simple comparación entre ellos acarrea consecuencias, y si toda esa bronca hubiera empezado por algo que, en realidad, nunca tuvo la más mínima importancia. Regardless of what the fans or the media think, there is nothing we can do about the 7'6" basketball demigod whose years of frustration upon Chet and the OKC Thunder, beating a team that only had one loss in nearly 2 months and was... Suscríbete ahora mismo a Canasta Loca para no perderte ningún solo análisis, historia o debate. Es totalmente gratis y nos ayudas enormemente a seguir creando contenido cada semana. Además, activar la campanita serás el primero en saber cuando subimos un nuevo vídeo. Créenos, no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, sigamos con la historia que nos ocupa, el origen de una rivalidad legendaria. La primera vez que se mencionó a Wemby y a Chet juntos, al menos hasta donde pude encontrar, fue en un foro de baloncesto. Allá por diciembre del 2020, donde un usuario lanzó la pregunta: ¿cuáles son sus 5 mejores jugadores de las generaciones del 2021 y 2022? Absolutamente todas las respuestas que siguieron incluían los nombres de Victor Wembanyama y Chet Holmgren, pero en órdenes distintos. Chet segundo, Wemby tercero, Chet primero, Wemby tercero, Wemby segundo, Chet tercero, Wemby primero, Chet segundo. El 2020 no parece tan lejano, pero cualquiera que considerara a Víctor como el mejor prospecto de esa generación iba muy por delante del resto, ya que en ese momento apenas tenía 16 años y su historial se limitaba a unos 10 meses de grabaciones en las que parecía un niño atrapado en el cuerpo de un gigante. Chet, por otro lado, era el prospecto número 1 de Estados Unidos en su último año de instituto. Ya tenía un compromiso con Gonzaga y era casi 2 años mayor que Wemby. Lo más irónico es que Víctor ni siquiera pertenecía a la generación del 22. Él era parte de la clase del draft de la NBA del 23. En teoría, Víctor nunca debería haber aparecido en esa pregunta, pero el destino quiso que estos dos fueran comparados mucho antes de que se vieran las caras por primera vez. Debido a las restricciones por la pandemia en aquel entonces, cualquier posible interacción entre ambos tuvo que esperar hasta la siguiente temporada. Pero 7 meses después, en el verano de 2021, Wemby y Chet se enfrentarían por primera vez en sus carreras, en un partido que encendería la mecha de la rivalidad más intensa del baloncesto actual. En julio de 2021, la final del Mundial de Baloncesto Sub-19 de la FIBA se decidía entre Estados Unidos y Francia. Era el enfrentamiento más esperado del verano, con un campeonato del mundo en juego. Como de costumbre, el equipo de Estados Unidos tenía una plantilla de lujo con 10 futuros jugadores de la NBA, entre los que destacaban Jaden Ivey, Peyton Watson, Kenny Lofton, Ryan Kalkbrenner y el mejor jugador del país, Chet Holmgren. Francia, ellos tenían a un Victor Wembanyama de 17 años que para entonces ya era visto como el mayor talento del mundo, sin importar la edad, los físicos sobrenaturales y las herramientas de tanto Wemby como Chet generaban debates sobre las similitudes entre ambos. Los dos eran pivots delgados y larguísimos, con un juego ofensivo demasiado pulido para su tamaño y unos instintos defensivos listos para la NBA. ¿Quién es mejor? ¿Quién es el unicornio más extraordinario? Al final de ese partido, esas preguntas tuvieron respuesta. Victor Wembanyama estaba claramente un escalón por encima de todos los demás. Aunque Wembanyama se cuela hasta la cocina y Wembanyama aparece para el palmeo, ¿cómo se les pudo escapar? El tiro de Ivey es taponado por Miller y ahora es él quien recibe el tapón, finta, la levanta y le sacan la falta. Está en cada posesión. Wembanyama de 3. Entra Cava y el palmeo es de Wembanyama y Lofton. Y esta vez el tapón es para él. Otro tiro complicado y es bloqueado por Wembanyama.
A pesar de ser el jugador más joven en la cancha y terminar el partido con 22 puntos, 8 rebotes y 8 tapones, siendo visiblemente el mejor sobre el parqué, Estados Unidos venció a Francia por un ajustadísimo 83-81. Y para echar más leña al fuego, el MVP del torneo no fue otro que Chet Holmgren. Wemby tuvo que conformarse con una medalla de plata y un puesto en el quinteto ideal del torneo. Para la mayoría de los jugadores al borde de una prometedora carrera en la NBA, este torneo entero no tendría ninguna importancia y sería irrelevante en cuestión de meses. Pero Víctor Wembanyama no es como la mayoría de los jugadores. Mientras se entregaban los premios, se podía ver a Víctor con una expresión que rozaba el más puro asco. Viendo cómo Víctor se tomó la derrota, cualquiera juraría que Francia había quedado en el último lugar. Andaba cabizbajo, arrastrando los pies, con un desinterés total por todo el asunto. Indignado no solo porque no ganaron el torneo, sino porque él no se llevó el premio al jugador más valioso. Un momento que Víctor Wembanyama recuerda como la peor experiencia de su vida en el baloncesto, diciendo, y cito, «Solo de pensarlo me rechina la mandíbula. Es una espina clavada, un vacío dentro de mí que necesito reparar». Esta declaración es casi preocupante. No son las palabras de un chaval listo para simplemente olvidar y seguir adelante con una brillante carrera en la NBA. Sin él saberlo, Chet Holmgren acababa de crear un vacío en la carrera del mayor prospecto del baloncesto mundial. Y sin importar los medios, Víctor iba a dedicar los siguientes 5 años a llenar ese vacío. Al inicio de la temporada 2023-2024 de la NBA, Chet y Wemby estaban destinados a verse las caras en su primer duelo en la liga, pero no era solo su primer encuentro en la NBA. Aunque Chet fue drafteado un año antes que Wemby, una lesión mantuvo a Holmgren fuera de la que debió ser su temporada de novato. Y así, no solo competirían por el premio al novato del año durante toda la temporada, sino que el primerísimo partido de sus respectivas carreras sería, por supuesto, uno contra el otro. Hay que decir que era un partido de pretemporada. No debería haber significado nada en absoluto. Y, de hecho, no le importaba a nadie, excepto a Chet y a Wemby. Ambos jugaron con una intensidad sospechosa para ser un partido de principios de octubre. A pesar de algunos momentos virales de Wemby, los Thunder remontaron y ganaron el partido. Y fue Chet quien superó a Víctor en casi todos los aspectos medibles. Y como primer acto para avivar el fuego públicamente, Chet tuiteó esto después del partido. Como si Víctor necesitara más motivación, como si al chico que sentía un vacío que necesitaba reparar le hiciera falta más leña para el fuego, Chet Holmgren acaba de rociarlo con un galón de gasolina frente al mundo entero. Y de esta forma, la rivalidad comenzó oficialmente. En su entrevista postpartido, le preguntaron a Chet sobre su incipiente rivalidad con Wemby, a lo que respondió lo siguiente: «Sé que tú y Víctor han estado conectados durante años. Aunque no se hayan enfrentado mucho, él acaba de decir que cree que este será el comienzo de muchos partidos muy buenos entre ustedes. ¿Te sientes de la misma manera? ¿Al 100%? Jugué contra él hace un par de años en la FIBA y, ¿sabes? Planeo jugar durante mucho tiempo y estoy seguro de que él también. Así que no quedará más remedio que, ya sabes, enfrentarnos una y otra vez». Y bueno, tenía razón. De hecho, no ha habido más remedio que enfrentarse una y otra vez. Incluso antes de su primer partido de temporada regular, su relación ya era catalogada como el germen de la próxima gran rivalidad de la NBA. Para su segundo encuentro de la temporada, la intensidad entre ellos ya había llegado a un punto en el que ignoraban las jugadas para atacarse en el 1 contra 1. Wemby hacía lo imposible por demostrarle a Chet y al resto del mundo que nunca debió existir comparación alguna. Los números del marcador, por instantes, se volvían irrelevantes en esos momentos. Y de nuevo, Chet ni siquiera había hecho nada para merecer esto. Una víctima inocente que simplemente se cruzó con un extraterrestre en un torneo de la FIBA, pero Wemby tenía un vacío que llenar y estaba en ello. Después del partido, los medios de comunicación solo empeoraron las cosas, con una avalancha de preguntas sobre la rivalidad y lo que ambos pensaban al respecto, en cuanto a no enfrentarse directamente. Tú lo defendiste. Quiero decir, obviamente es como la naturaleza humana, pero, ya sabes, para ser realmente diferente y no hacer lo que todo el mundo hace, tienes que luchar un poco contra eso. Y obviamente, ese es el titular que ustedes tienen. Eso es lo que ESPN está promocionando.
Es lo que la NBA está promocionando. Y con razón, Vic es un gran jugador. Creo que tengo un largo camino por recorrer en esta liga, pero planeo ser un gran jugador. No estuve emparejado con él durante todo el partido. Mi primer objetivo es siempre ganar, y en un partido como este, no pienso en eso, especialmente después de una derrota. La primera impresión de estos dos unicornios y su potencial en la liga fue que el duelo estaba bastante parejo. Wemby estuvo genial, pero Chet también. Sus nombres seguían entrelazados y para muchos aficionados estaban al mismo nivel. Este es potencialmente el comienzo de algo especial, no solo para cada uno de ellos individualmente, sino para sus enfrentamientos directos. Creo que ambos chicos son unos cracks, son futuras estrellas. ¿Crees que hay una versión mejor de mí? O ya lo he superado, o ya lo superé en la categoría sub-19. Se nota una competitividad en Chet. Todavía no estoy seguro de ver eso en Víctor. Yo creo que él es el elegido porque tiene todo el talento y todas las habilidades, y como todo el mundo dice, tiene una madurez impropia de su edad. Pero lo que sí sé es que ambos tíos parecen tener un talento descomunal y una garra increíble. La liga necesita a Victor Wembanyama. Necesita que Chet Holmgren sean jugadores que marquen una época. Sin embargo, esto no duró mucho. Para cuando terminaron sus primeras temporadas, Wemby ya se había consolidado no solo como el jugador superior, sino como el futuro rostro de la liga. Una temporada que culminó con el primer triunfo de Wemby sobre Chet. De ser la primera selección del draft con expectativas de otro mundo a convertirse en el ganador unánime del novato del año, Victor Wembanyama estuvo a la altura de las circunstancias. La selección unánime de la NBA para el novato del año. Solo la sexta vez en la historia de la NBA que la carrera por el novato del año ha sido unánime. Fue la tercera primera selección del draft en conseguirlo. ¿Qué ha significado? De todo. ¿Sabes? Víctor no solo ganó el novato del año, lo ganó por unanimidad. Y lo que es más importante, impidió que Chet lo ganara. Quiero decir, podrías sacar 50 pros y contras para cada uno de nosotros sobre quién está en nuestro equipo o por qué jugamos. Al final del día, ¿cuál es el criterio? Ese es mi problema con todos los premios de la NBA. En plan, ¿cuál es el criterio? Es difícil, todo depende del cristal con que se mira. Así que supongo que se trata de quién tiene más votantes que creen en su versión del criterio. O sea, todo el mérito para él por, ya sabes, una gran temporada y todo eso, y bueno, ya no somos novatos. Ya, pero tú no jugaste tu siguiente partido, ¿eh? ¿Qué? Pero sí he jugado más de 82. Pues esa es la regla en nuestro equipo. Jugamos más de 82. Espera, pero la mayoría de novatos no tenéis esa oportunidad, porque casi ninguno llega a los playoffs. No podéis jugar más de 82. Así que, por mucho que intentaran negarlo, esto era una rivalidad y estaba creciendo a pasos agigantados. Y por un instante, una pequeña parte de ese vacío creado en 2021 se reparó, pero no por mucho tiempo. Wemby ganó esta batalla, pero en la temporada siguiente, Chet logró algo mucho más grande. Al inicio de la temporada 2024-25, la mayoría de los aficionados ya habían aceptado que Wemby le había sacado una ventaja considerable a Chet. De cara a la temporada, Wemby había escalado en el ranking de jugadores hasta el puesto número 11. Chet Holmgren, el 32. Incluso en la descripción de su posición, Chet era incapaz de escapar de la sombra cada vez más grande de la ascensión de Víctor. Pero a pesar de la distancia que estaba marcando con Chet, Wemby seguía insatisfecho con que sus nombres todavía se mencionaran juntos. De hecho, su desdén por Chet y los Thunder no hacía más que crecer con el tiempo. ¿Qué pasa cuando le mencionas a Chet a Víctor? Bueno, Chet no es precisamente el hombre del saco, pero Víctor ni siquiera pronuncia el nombre de ese tipo. Vaya. Y esa ha sido más o menos la tónica desde que Victor Wembanyama llegó a San Antonio. Creo que es porque saben que aquí hay una verdadera rivalidad en ciernes, y por ambas partes los dos. Están intentando desviar la atención de la rivalidad y centrarla específicamente en los equipos Oklahoma City y San Antonio. Así están las cosas últimamente. Pero os lo digo yo, no se tragan, se respetan, pero ya lo veréis, colegas, eso se manifiesta en la cancha. Como dijo Andrew Slecht de The Athletic, Wemby estaba creando su propio Voldemort. El chaval estaba echando gasolina mental a un fuego que ya estaba fuera de control. La cosa solo empeoró cuando los Spurs reconocieron que estaban usando a los Thunder como el modelo a seguir para su futuro. Es el tipo de motivación que puede consumir a un hombre si no tiene cuidado.
y a Wemby se lo estaba comiendo vivo. En su primer enfrentamiento de la temporada, Chet lo barrió por completo, dejándolo en solo 6 puntos en el que fue, estadísticamente, su peor partido de toda la temporada. Al otro lado de la cancha, Chet se marcó un partidazo. Los Thunder ganaron el encuentro. Parecían los primeros favoritos para ganar el título, y los Spurs todavía estaban intentando descifrar cómo podrían seguirles el ritmo. Una actuación que reavivó el debate de Wemby contra Chet, y antes de que Víctor pudiera demostrar lo contrario una vez más, se enfrentó a su mayor desafío hasta la fecha. Noticias de última hora desde la NBA. Según Shams Charania, Víctor Wembanyama, la estrella de los San Antonio Spurs, se perderá el resto de la temporada, por lo que Shams reporta como una especie de coágulo de sangre en su hombro derecho. Está fuera para el resto de la campaña, y los Spurs creen que es un caso aislado. Mientras los Thunder se distanciaban del resto, y Chet florecía como una pieza vital en un equipo aspirante al campeonato, Víctor estaba en el dique seco con una lesión que ponía fin a su temporada. ¿Cuál es el peor escenario posible para un hombre obsesionado con la venganza y dispuesto a todo para conseguirla? Imagina la impotencia de estar lesionado, fuera de combate, mientras tu archienemigo se acerca cada vez más a la inmortalidad del baloncesto. Pero espera, que ese ni siquiera es el peor de los escenarios. El verdadero desastre es este. Los Thunder han arrasado la NBA como una tormenta imparable. Por primera vez en la historia, el campeón de la NBA reside en Oklahoma City. La temporada de ensueño ha llegado a su fin. Toda esta saga suena casi a ciencia ficción. El ascenso a la gloria de este joven y su posterior caída, observando con impotencia cómo su enemigo, de forma ciertamente injustificada, alcanzaba el objetivo final. En este punto, la mayoría de los jugadores probablemente lo dejarían correr. Se darían cuenta de que este pique se les ha ido completamente de las manos. Son dos jugadores distintos en etapas diferentes de sus carreras y con trayectorias opuestas. No tiene sentido aferrarse a algo que, a fin de cuentas, es una nimiedad. Pro Víctor Wembanyama no es como la mayoría de los jugadores. No te has enfrentado a este equipo en persona desde octubre de 2024. ¿No eras consciente de que había pasado tanto tiempo? Sabía que había pasado mucho, pero no sabía que había transcurrido más de un año. ¿De qué forma la versión actual de ti mismo se enfrenta a ese duelo de manera distinta? Bueno, ahora tenemos muchísima más experiencia en esta liga y en la vida. Un mayor conocimiento, diría yo, de nuestra identidad como equipo. Será un partido radicalmente distinto a todos los anteriores. Al comenzar la temporada 2025-2026 de la NBA, el panorama había cambiado mucho en el último año. Wemby estaba de regreso y con ganas de volver a jugar. Escaló de nuevo en la clasificación de pretemporada, pasando del 11º al 5º puesto. Chet también dio su propio salto, del 32º al 24º. Por primera vez, Wemby era reconocido oficialmente como una superestrella de la NBA. Ah, y Chet ahora era campeón de la NBA. Y si ver a Chet llevarse el MVP en un torneo sub-19 de la FIBA había creado un vacío en Wemby, verle con un anillo en el dedo creó un agujero negro dispuesto a engullir todo lo que se cruzara en su camino. Cuando le preguntaron hace poco si consideraba que existía una rivalidad entre él y Chet, Wemby respondió: no pienso en eso. Al menos en lo que respecta al baloncesto, no hay punto de comparación entre nosotros. ¿Qué opina Wemby de que los comparen? Pues sus sentimientos no han cambiado. Le parece tan absurdo que cree que la comparación ni siquiera debería existir. Pero quizá deberíamos preguntarle a Chet qué piensa él sobre la rivalidad. ¿Consideras que entre tú y Víctor Wembanyama hay una rivalidad en la liga? No creo que declarar rivalidades sea cosa de los jugadores o de los equipos. Así que le estás preguntando a la persona equivocada. La verdad, no sabría qué decirte. Da igual lo que opinen los fans o la prensa. No hay nada que hacer contra un semidios del baloncesto de 2 metros con 24 centímetros que clama venganza. Un hombre obsesionado específicamente con que no vuelvas a quedar por encima de él nunca más. Su desdén hacia Chet a estas alturas ya no es ni sutil ni educado. Los aficionados y los medios se están dando cuenta de que esto no es el típico toma y daca amistoso. Wemby está totalmente poseído y Chet Holmgren no quiere saber nada de este asunto.
Pero mientras los Spurs aún intentaban pulir detalles y adaptarse a una plantilla en constante cambio, los OKC Thunder estaban calcinando a toda la liga. 10-1, 15-1, 20-1. Empezaba a rumorearse que OKC tenía serias posibilidades de batir el récord histórico de victorias en una temporada, y Chet Holmgren era la mano derecha del MVP de la liga, con metas mucho más grandes que un simple pique con Wemby. Ya hemos hablado de esto. Él dice que Wemby y él nunca han hablado. Esa rivalidad está ahí. Me da igual lo que digan. ¿Cabe la posibilidad de que Wemby se haya metido un poco en su cabeza? Yo creo que todo esto es un invento. A ver, vale, los dos son gigantes de más de 2 metros, salieron en años consecutivos o lo que sea, y Chet se lesionó. Pero aparte de eso, para mí la historia se acaba ahí. La rivalidad de verdad es que hay niveles en esta conversación. La auténtica rivalidad para mí será la de SGA y Wemby. Ellos son los candidatos al MVP. ¿Por qué un candidato a MVP iba a tener una rivalidad con alguien que ni siquiera participa en esa discusión? Creo que hay muchos niveles y matices en estos debates. Y pienso que Wemby ya ha superado el debate sobre si tiene una rivalidad con Chet. Parecía que nada ni nadie podía frenar a OKC, y para algunos, esta rivalidad ya era cosa del pasado. Cuando llegó el momento de que se vieran las caras de nuevo, al menos sobre el papel, los Thunder eran un equipo muy superior, en medio de la que podría haber sido la mejor temporada en la historia de la liga. Pero tras 14 largos meses desde la última vez que Víctor vio a Chet en una cancha, y 4 años después de que le arrebatara aquel MVP, el 13 de diciembre, había llegado el día en que por fin podría empezar a cerrar esa herida. Se perdió los últimos 12 encuentros y ya se prepara para saltar a la duela por primera vez desde el 14 de noviembre. Harper se levanta para el tiro en suspensión. ¡Falla! Pero un palmeo la manda para adentro. Impacto inmediato de Wemby. El lanzamiento inicial no sirvió. Otro rebote ofensivo para Wembanyama. Esto ya es otro partido. Harper está muy solo al principio del encuentro. Wembanyama se va para abajo. La suelta. Champaní con el triple desde la esquina, una lágrima. ¡No entra! Taponazo descomunal de Wembanyama. J. Antonio juega muchísimo mejor cuando está Víctor Wembanyama en la cancha. Por eso es que tienes que buscar a un tipo con mi experiencia. Wemby se mantiene firme. Wemby tiene un +20 de eficiencia. No es un posteo para un pívot como Wemby, que está en el codo de la zona. Aquí viene el enfrentamiento. Wembanyama con el tapón sobre Holmgren. Wembanyama lo cambia todo en el lado defensivo de la cancha. Absolutamente todo. El balón va hacia Wembanyama. Atrapó el pase. Se desvanecía en el aire. ¡Oh! Wembanyama recuperó el rebote, disparó y entró. Simplemente soy más grande que tú. A esto se reducía todo para estos muchachos. Le rompieron una racha de 16 victorias seguidas. Apenas su segunda derrota de la temporada. Vimos tus emociones durante todo el partido, mientras todos afirman que los Thunder son un equipo prácticamente imbatible. ¿Qué dice esta victoria sobre el momento actual de este grupo? Oh, dice mucho, y dice muchísimo sobre dónde van a estar en el futuro. Es que, vamos, es solo la segunda vez que pierden en toda la temporada. Eso significa algo. Y por los Spurs, el mismo quinteto titular que ya conocemos. Miren a Wemby cómo se abre paso. Dios mío, por encima de Chet Holmgren. Harper la lanza al aire. Wembanyama la hunde. El balón va para afuera. El reloj de posesión en 6, dando un paso atrás para el triple. Primera ventaja de 2 dígitos para los Spurs, ganando por 12. El estadio es una locura. Qué regalo de Navidad para los aficionados de los San Antonio Spurs. Derrotaron a los Thunder 2 veces seguidas. Ahora, con mis compañeros, me gustaría empezar una pequeña tradición. Aplausos entre los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder. Una nueva rivalidad en la Conferencia Oeste que sigue teniendo un impacto muy positivo para los Spurs, tanto en el lado ofensivo como en el defensivo de la cancha, y como caído del cielo, Wemby está ahora mismo en una oferta de llévate uno y te regalo otro. Vaya que sí, se siente así. Wemby lo sella con un mate espectacular. Solo para que quede claro, estaba más allá del círculo de 3 puntos. Un bote, tiro en suspensión con un rebote afortunado, un pase sutil a su compañero Wiggins y termina taponado, mientras Wemby se levanta al otro lado de la cancha para un triple. La recuperó y la depositó en la canasta. Y pitan falta. Antes que nada,
Qué pase tan increíble de Wembanyama saliendo de la jugada. Wemby se anima con el triple. ¡Y lo mete! ¡Vamos! No solo les están pateando el trasero en la cancha, sino que además se lo están restregando en la cara. La pasión. El trash talk. Y no es que solo les hayan ganado 3 partidos seguidos, es que los han humillado las 3 veces. Qué tan divertido fue, ¿eh? Volver a estar en el meollo después de tener que esperar las últimas semanas para jugar. Oh, es que no te lo puedes ni imaginar. Solo veía cómo mejoraban, cómo hacían cosas increíbles, y yo solo quería ser parte de eso, ¿sabes? Y me alegro de que podamos seguir haciéndolo ahora que he vuelto. No tenía ninguna duda, por supuesto, pero es que estoy muy feliz de formar parte de algo que está creciendo hasta convertirse en un baloncesto tan hermoso, tan puro y tan ético, ¿sabes? Sacando a relucir lo que solo podría describirse como niveles sobrehumanos de mezquindad, Víctor Wembanyama desató 4 años de frustración sobre Chet y los OKC Thunder, aplastando a un equipo que solo había perdido un partido en casi 2 meses y que iba en camino a ser el mejor de la historia en una temporada regular. No fue 1, ni 2, sino 3 veces en un periodo de 12 días, puramente por despecho. Obviamente, Wemby quería ganar esos partidos, pero lo que de verdad le corría prisa era asegurarse de que Chet los perdiera. En cada una de las oportunidades que tuvo, Víctor dejó meridianamente claro que esto era personal, convirtiéndose en el coco particular de Chet y jugando cada maldita posesión como si la vida le fuera en ello. Se regodeaba en su cara, hacía mates windmill después del silbato, se dirigía al público y hasta se inventó una tradición de la nada. Pero no es que los Spurs solo ganaran a los Thunder 3 veces en 2 semanas. Es que Víctor Wembanyama y su insaciable sed de venganza, él solito, hizo descarrilar la que podría haber sido la mejor temporada regular de todos los tiempos. El récord de los Thunder antes de esa fatídica noche del 13 de diciembre era de 24-1, con ritmo para batir el récord histórico de victorias. Su balance desde aquel primer duelo contra los Spurs: 6 victorias y 6 derrotas. El récord ahora mismo es inalcanzable. Afirmar que los Thunder se han venido abajo por completo solo porque Víctor es un tipo rencoroso, empeñado en no dejar pasar ni una, podría sonar como una exageración del daño que Wemby le hizo a esta franquicia. Pero claro, si le dijeras a alguien que la futura estrella de la NBA sigue enfadado por un MVP sin importancia que perdió hace 5 años, en un torneo internacional que ya nadie recuerda, y que a día de hoy sigue buscando vengarse del pobre chaval que se lo quitó, eso, probablemente, también sonaría una reacción exagerada. Para los Spurs, estas victorias fueron un paso adelante, una prueba de que podían competir y vencer al mejor equipo de la liga, pero para Wemby, estas victorias eran su revancha. Un paso más para ocupar ese trono de MVP que siempre debió ser suyo. La prueba definitiva de que la comparación era un insulto y que está a otro nivel que el otro muchacho. Una conclusión que todos nosotros ya habíamos sacado hace un par de años.